esta invitación para el resto de los MIC también, ¿sí? Sin duda es otra la riqueza del encuentro, cuando del otro lado también las podemos ver, los podemos ver, les podemos ver y escuchar, ¿bien? Bueno, nosotros dejamos en el último martes, previo al receso, una hoja de ruta, ¿sí? Que un poco recuperaba lo que habíamos estado trabajando en relación a la cuestión identitaria, y bueno, nos parecía importante primero preguntarles si pudieron conectarse con el capítulo 2 que proponemos como bibliografía del proyecto de investigación Identidad Profesional de Trabajo Social, principales rasgos de su configuración en distintos actores del campo profesional. Nosotros ahí sugeríamos el capítulo 2, y también habíamos propuesto 2 videos, ¿sí? Que Carmen produjo para también sumar a la hoja de ruta. Y bueno, saber un poco esto, ¿no? Por ahí en relación a este tema puntual, si han quedado algunas dudas, algunas cuestiones ahí dando vuelta, o que ustedes consideran que sería interesante que podamos retomar en términos más teóricos, más expositivos. Sobre historias e identidades, que también hay un videíto, eso vamos a charlar después, pero las cuestiones más vinculadas a las conceptualizaciones y a las perspectivas en torno a la noción de identidad, identidades en plural, eso nos interesa ver si algo no quedó muy claro, poder conversarlo. En uno de los encuentros hubo alguien que planteó acerca de Duvet, que no entendía muy bien, pero por ahí sí, si el resto, si alguna, o si hay alguna otra cosa, nos parece importante poder conversarlo, así vamos como saneando si hay dificultades de comprensión o desde donde un autor lo plantea. Me parece lindo compartirlo, así entre todas vamos aclarando, problematizando, reflexionando. Bueno, por ahí también comentarles que nos pareció súper interesante todo lo que fueron aportando en los trabajos que presentaron, el trabajo práctico número 2, que era un trabajo más de corte reflexivo. Además, la mayoría lo presentó el trabajo, la verdad que hubo como muy amplia participación en el trabajo práctico 2, lo cual nos dejó como con una sensación recontra grata y nos encontramos con aportes súper interesantes. Estaría bueno por ahí, en todo caso, si quieren arrancar por ahí, cómo se sintieron haciendo el trabajo, qué les pareció, si las interpeló de alguna manera, o cómo las interpeló. Estaría bueno también como que por ahí pudieran retomar la palabra desde ahí. Muchas cosas nos hicieron acordar a la parte empírica del proyecto de investigación nuestro. Los ingresantes, y cuando uno ya, bueno, en ese caso nosotros habíamos entrevistado estudiantes de quinto, ustedes están en cuarto, pero hay sintonía, digamos. Sí, a mí me llamó la atención en relación a esa parte empírica, que es la introducción del trabajo de investigación, ¿no? Pero bueno, como algunas de las cosas que aparecían o que se me venían a mí a la mente no son muy diferentes a las que me imaginaba cuando pensé en estudiar trabajo social, digamos. Ahí, Tamara, no te entendí bien. Vos decís, lo que salía suponte, con los ingresantes, tenía vinculación con las cosas que a vos también se te representaba cuando elegiste la carrera. Sí, eso, y que por ahí en algunas que, bueno, no me acuerdo concretamente alguna consigna, igual acá lo tengo en trabajo, pero que te preguntaban qué ideas nos hacíamos del trabajo social
o cómo nos veían otras disciplinas, o qué sé yo, me parece que en relación a eso, no, o al menos en mi caso, no han cambiado muchos los prejuicios, digamos. Y yo particularmente hablé con total sinceridad de los prejuicios, digamos. Después la consigna 2 creo sí traté de apelar a una reflexión o de escribir algo más, pero en las primeras como que fui sincera respecto de mi idea del trabajo social en general, que todavía no está muy claro, digamos, respecto a... Perfecto. Bien. ¿Alguna otra? A mí particularmente me pasó con el trabajo que sí, sobre todo, o sea, me interpeló y sobre todo también, o sea, como que hubo dos etapas, una bueno, de lectura, digamos, y otra fue encontrarme, digamos, en las prácticas con otros profesionales que ubican el trabajo social en ciertos lugares o desde ciertos lugares, y bueno, y eso, digamos, traté de ponerlo en el trabajo, porque en ese sentido, digamos, se dice mucho que obviamente es una construcción que se hace conjunta, ¿no? O sea, no, o sea, sin prejuzgar, ni sin criticar, ni nada, o sea, lo que nos dicen, o sea, cómo nos llaman o cómo nos nombran eh, en los centros de práctica, digamos, también dice mucho del trabajo que nosotros hacemos. O sea, como que veo como que por ahí hay mucho ida y vuelta, ¿no? Porque hay mucho que rever, revisar, digamos, en nuestras prácticas, como también para poder modificar ese tipo de estereotipos, prejuicios o cuadrado que nos meten, digamos, en el que nos meten. Así que está bueno ese trabajo sobre todo de poder revisarnos nosotros a partir de lo que nos dice el otro, digamos. Y en esto que ustedes están planteando respecto a cómo el resto nos ven y esa necesidad, o lo que vos decís, bueno, alguna base material tienen para que estén teniendo o depositen o atribuyan determinadas características a nuestra profesión y con la que a veces nosotros no nos sentimos representados, digamos, que ahí sería, según Dubar, que hay una suerte como de crisis entre lo que yo... El autorreconocimiento que yo tengo acerca de la profesión, de lo que yo considero que es su función social, su apuesta, sus desafíos, y lo que los otros ven, y cuando la distancia cada vez más grande, bueno, la crisis es cada vez más grande. Ahora, ¿qué cosas, por dónde pasaría la posibilidad de que los otros puedan ir modificando esa imagen acerca de nosotros, los otros acerca de nosotros? ¿Qué les parece a ustedes que se puede, que se puede ir aportando para que se vayan produciendo esas modificaciones? ¿Por dónde pasa? Algo vos dijiste, Jimena. Yo solo quiero reforzar la enunciación. Porque me parece que ya el punto de partida que voy a introducir de preguntarte y de revisar es el puntapié. Por lo menos la importancia de revisar nuestras prácticas es un modo también de decir qué de esto requiere ser fortalecido, qué cosa requiere ser modificada. De cualquier manera, recuerden que siempre estos trazos, estos rasgos, estos atributos que son del orden de lo cultural, siempre son mucho más lentos de modificar. Fíjense, si no, cuestiones vinculadas al género. ¿Cuánto hay que batallar para buscar producir modificaciones en las jerarquías o en las relaciones asimétricas? Y mirá que hay permanentemente movimientos, grupos que están instando, y sin embargo el orden de lo cultural siempre lleva mucho más tiempo. Es probable que haya cuestiones que van
institucionalizándose, instituyéndose, y cuesta que sean vistas, ¿no? Qué sé yo, algunas decían entre las imágenes o entre las cuestiones, nos llaman asistente social, cuando no nos dicen asistonta social, como alguien una vez mencionó que le decían asistonta social, lo cual es más grave. El tema del nombre es una cosa, pero habría que ver qué condimento le ponemos a este nombre o al otro nombre. Ahí me parece que también está, porque quizás puede ser que te nombren asistente social, pero tienen una idea que se acerca más al autorreconocimiento que yo tengo. Pero ¿cómo les parece a ustedes que uno puede lograr que haya modificaciones en las cuestiones que nos atribuyen? A mí me parece por ahí como una primera instancia poder tomar distancia, o sea, porque uno, o sea, como que está por ahí a la defensiva y tratar de evitar eso como para, o sea, tomar distancia de lo que están diciendo para poder ver qué es lo que está por debajo de eso, digamos. O sea, nos nombran de cierta manera, nos atribuyen ciertas actividades, nos dicen cómo tenemos que actuar, y ver por qué lo hacen, por qué lo dicen, si lo atribuyen a ciertos nombres propios, si se quiere, a ciertas personas, o si es algo que tienen de su propia construcción disciplinar, porque por ahí son otros profesionales, o sea, para encontrar, digamos, el lugar del TS o por qué lo dicen, como eso sería una primera instancia, para poder, o sea, construir desde ahí, digamos. Y sobre todo también poder buscar la forma de incorporarse, de darse un lugar, de darse un espacio, darse una voz, también en eso, para decir, o sea, nosotras mismas, digamos, el lugar que queremos que nos corresponda. Sí, una de las chicas, no recuerdo bien quién, no recuerdo ahora los nombres de quiénes fueron escribiendo cada cosa, pero una de ustedes señalaba en uno de los trabajos esto de que una persona, o sea, porque muchas también, para completar uno de los puntos que era el que aludía a qué opinaban otras profesiones, sí, u otros actores, digamos, de otros campos profesionales, de trabajo social, una decía que una respuesta que creo que era de una martillera pública, rarísimo, una martillera pública, como que no me imagino muchas situaciones donde se pueda trabajar en conjunto, pero que hablaba a partir de una situación personal. Digo, qué importante esto que decís, Jimena, también de como de tomar distancia, pues también, a ver, en lo que es trabajo interdisciplinario, trabajo con otros profesionales de otras áreas, bueno, uno comparte el cotidiano también, y ahí hay cuestiones que tienen que ver con lo personal, que siempre atraviesan, que siempre se entrelazan, y por ahí el otro dice cosas que, o sea, que quizá algunos lo tocan como de forma personal, pero a veces no es el momento como para responder algo como vinculado a la profesión, a la disciplina, que pueda reposicionar o darle cuenta al otro de, bueno, cuál es el lugar que tiene nuestra profesión, nuestra disciplina, ¿no? Esto de tomar distancia me parece como re importante. Esto que decías, Carmen, yo en una situación así donde estás trabajando con otros colegas, otro llega a decirte así tonta, y la verdad que yo lo primero que pienso es que en el primer momento, la verdad que me enfurecería mucho, y no me tendría una respuesta quizá que estuviese muy buena como para dejar bien posicionada la disciplina. Por ahí esto de tomar distancia está bueno también, me parece importante, buen punto. Así como uno plantea las identidades en plural, también las atribuciones de los otros son en plural, porque cuando nosotros leíamos lo que ustedes ponían, ustedes mismas daban cuenta de las contradicciones, o sea, mientras algunos lo hacían con una valencia, con un valor determinado, otros en el sentido contrario. Entonces, también eso está en juego. Nosotros, las propias contradicciones que pueden estar en el campo profesional, o sea, entre los actores que formamos nosotros,
porque hay proyectos distintos, hay modos de pensar la profesión distintos, hay modos de pensar la sociedad, la política, la ciencia, la práctica, la investigación, bueno, hasta la vida misma. En los otros también están esas diversidades de miradas, y donde se juegan, que ahí también Dubar lo toma porque dice un modo de conocer las identidades es analizar que tienen un eje biográfico y uno relacional. Uno biográfico que sería, bueno, Yvonne Frank, trabajadora social, y después Yvonne Frank en un conjunto de relaciones con otros trabajadores sociales. Entonces uno es ese eje biográfico y relacional en el que se van jugando esas propias identidades. Hay en la historia de las profesiones nombres propios, qué sé yo, Mary Richmond hizo que su eje biográfico, digamos, pueda tener una altura que la marcó por fuera de un conjunto del cual ella participaba. Entonces, también considerar estas cuestiones para no, sobre todo, absolutizar y totalizar de que todos los otros nos miran a nosotros y todos nos autorreconocemos de una manera, sino pensarlo en esas cuestiones de tensiones. Ahora, a mí me parece bien ese ejercicio de tomar distancia y de decir, de estas cosas que yo me autorreconozco como propias de nuestro campo, que uno cree que le son propias, porque cuando uno también hace referencia a la identidad, está contorneando la idea de la especificidad, una especificidad que también está en discusión con lo interdisciplinar, pero hay algo de lo interdisciplinar que solo se puede hacer si hay un disciplinar previo. Pero bueno, esto de decir qué sentimos nosotros, qué es aquello que nos compete, qué es lo nuestro, en lo que nos sentimos que tenemos algo para decir como profesión. Bueno, sobre eso, poder autoanalizarnos como profesión, reconocer, ustedes lo van diciendo, porque ustedes marcan algunas cosas que son muy potentes, muy interesantes, que nosotros queremos que esos tengan una continuidad en el sentido de plantear, bueno, la perspectiva de derechos, de la ampliación de la ciudadanía, esas cuestiones, esas son propias, uno no va a escuchar a otros profesionales, por más que uno habla en un microclima nuestro, pero qué sé yo, mi hija estudia ingeniería mecánica, si yo le llego a decir perspectiva, ¿qué? Me va a decir, no tiene nada que ver, ¿viste? Bueno, entonces uno no se da cuenta porque uno habla con lo que habla en el mismo lenguaje, es a partir de la distancia y de la alteridad que uno va reconociendo, pero por lo menos tener esa capacidad de autoanálisis y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son aquellos valores que nosotros decimos nos interesa que sigan estando? Y habrá que revisarlos, y lo que hoy un poco intenté con la pregunta que te hice a vos, Jimena, de cómo uno cree que puede producir modificaciones más allá de lo lento que son los procesos de producción de modificaciones en los otros acerca de nosotros, a mí me parece que son las propias prácticas las que tienen que dar cuenta de un modo de hacer distinto al cómo se pudo haber dado en otros momentos o al cómo nos atribuyeron durante mucho tiempo. O sea, es la prepotencia del trabajo, es la capacidad de argumentar, es la capacidad de generar propuestas, que yo creo que se hacen y uno a veces las tiene tan incorporadas, naturalizadas, que no las ve más que cuando los otros la ponen en valor, pero a mí me parece que eso está. Entonces, hay muchos de los valores que ustedes enunciaron, me parece que son altamente potentes y que está bueno que sean, digamos, rasgos fuertes, identitarios. A veces, capaz tenemos que darnos un mayor trabajo de darle contenido, es decir, perspectiva de derecho. ¿Qué le ponemos abajo de perspectiva de derecho? ¿Qué estamos diciendo y cómo lo entendemos? Porque una cosa es un postulado que tiene un carácter de universal o de fundamento, y otra es decir, bueno, pero a ver, yo, ¿cómo pongo en juego esta perspectiva de derecho en esta situación concreta? Y si pongo la perspectiva de derecho, ¿quiénes
y lo hago en este sentido. ¿A quiénes lesiono o quiénes no estarían contemplados en esta perspectiva de derecho? Porque a veces uno trabaja con situaciones donde aparecen contradicciones y tensiones y uno tiene que tomar una determinada dirección y sabe que va en un determinado sentido, en un determinado rumbo, y que otros no sienten que se le esté respetando esa perspectiva de derecho. Son las miles de situaciones en las que uno aborda. La otra vez hablábamos, ¿se acuerdan? En una clase de cuando al trabajador social le toca establecer prioridades, criterios de priorización. Bueno, uno puede decir, yo estoy desde la perspectiva de derecho. Ah, sí, pero vos el derecho a la vivienda se lo garantizás a y a mí no. Porque, entonces, eso cómo uno tiene que defender, y es con argumentos, o sea, cómo yo, y esos argumentos me tienen que convencer a mí, pero también en alguna medida convencer a ese otro, que un poco es la tarea de la herramienta más importante que tiene el trabajo social, que es el lenguaje, porque de última es a partir del lenguaje que uno va estableciendo la comunicación acerca de las razones que hacen que uno tome determinadas decisiones. Entonces, a mí me parece que ahí sí es una tarea, es un trabajo intelectual, y lo intelectual también es una práctica, porque poder argumentar cómo esta perspectiva de derecho que yo digo que es la que me sostiene y desde la cual me planto, la pongo a jugar en esta situación concreta. Y yo le digo, lo de establecer prioridades, criterios, que se acuerda que lo empezamos charlando alrededor de las vacunas, y las de la garganta poderosa eran prioridad, no eran prioridad, las de los comedores. Bueno, eso es una tarea, no es cháchara, es capacidad argumentativa, y uno con la capacidad argumentativa al otro tiene que tratar de convencerlo, pero no de esa idea de convencimiento para la dominación, convencimiento como forma de copensar juntos, digamos, en la sentida que uno siente que en el compartir, donde yo seguramente también revisaré cosas en estos criterios, no quiere decir que la palabra del trabajador social sea incuestionable, intocable, sino que es a partir de esa posibilidad de pensar con el otro, uno va mirando aristas que por ahí de inicio no las vio y va revisando, pero esa capacidad de argumentación es una de las herramientas que nos permiten que el discurso acerca de lo social, desde el trabajo social, tenga validez, tenga peso, vaya adquiriendo legitimidad. Me parece que está bueno también recuperar que, por ejemplo, cuando las chicas arrancaron el proyecto de investigación, esto que decía Tamara, que con algunas cosas te identificabas, bueno, en ese momento como que uno de los diagnósticos iniciales que dieron lugar a que iniciaran con este proyecto de investigación fue que había como una imagen, una autoimagen quizá muy condenatoria del propio colectivo profesional para con nuestra propia profesión, para con la propia labor que hacemos desde la profesión. Y me parece que lo que vienen trayendo ustedes va apareciendo otra cosa, y que está re interesante eso. O sea, ustedes destacan un montón de cosas que son súper importantes y súper valiosas en lo que tiene que ver con lo que caracteriza o lo que define la profesión. También destacan esto de que sería difícil quizá, o atribuirle ciertas características de forma como única o determinante, digamos, si se quiere, por esto de pensar la identidad como algo movimiento, como algo como relacionado al contexto situacional, con esto de los rasgos atribuidos y asumidos, y que se van modificando de acuerdo al contexto sociohistórico también. Pero me parece súper importante destacar esto. Ustedes van recuperando un montón de atributos que son súper valiosos, que nos asignan los otros y que nosotros propios estamos reconociendo en relación a nuestra profesión.
Quizá, claro, ustedes no tienen como la mirada del todo que vimos nosotros al leer todos los trabajos, pero me parece que está re bueno de destacar eso. Sí, aparecía lo de... Ah, dale, Luciana. No, iba a decir algo cortito igual. Que a mí lo que me parece interesante también es un poco ver el movimiento también que hubo en este tiempo de la idea de la trabajadora social. No sé, yo lo veo, por ejemplo, en mi familia. Mi vieja tiene una idea del trabajo social que quizás me sigue diciendo que estudio asistencia social, pero sin embargo tiene o sea, sabe que esta asistencia tiene una perspectiva de derechos, perdón, que tiene, digamos, ciertos atributos que nosotras reconocemos dentro de nuestro campo. Mi abuelo, por ejemplo, ya tiene otra idea, ¿no? O incluso mi hija en otro momento ha tenido la idea de la asistencia social vinculada específicamente a un campo, ¿no? Vinculada al campo de la niñez. Y que, bueno, las asistentes sociales trabajamos con eso. Y después, bueno, a través de sus experiencias y demás también fue viendo que se vincula con un montón de otros campos. Yo creo que hubo movimientos dentro de todo positivos, si se quiere, de cómo nos ven a los trabajadores sociales, y hay cosas bueno, que son mucho más difíciles de cambiar en lo cultural, como venían diciendo. No sé, la idea de que trabajamos con pobres, bueno, y sí, también trabajamos con un montón de sectores y también trabajamos con pobres, y bueno, sí, hay que reconocerlo también. Sí, por ahí explicar que, bueno, que no es el único campo, o que también podemos trabajar en la ampliación de los derechos, no solo reconocerlos, o un montón de cuestiones más, me parece. Sí, en esto que decís del movimiento, Luciana, me parece re importante, porque también en la medida de los años, como que me parece que hay cosas que aparecían menos quizás antes, si planteábamos un ejercicio como esto unos varios años atrás. Ahora ustedes como que resaltaron como bien concreto la cuestión de la presencia en la construcción de políticas sociales, inclusive en la producción de conocimiento, dentro de la academia también, en la intervención, o sea, como reconociendo y dándole valor a trabajo social dentro del campo de las ciencias sociales, o sea, como una voz más, como cualquier otra disciplina válida. Y esto se viene notando también, por supuesto, en lo que se refleja en los sujetos con los cuales trabajamos, y como vos decís, también en lo que el común de que cualquier persona pueda llegar a pensar en relación a la profesión, pero también tiene que ver con que, bueno, tuvimos una ministra de Desarrollo Social que ha sido trabajadora social, con que ha salido una ley federal que dispuso que bueno, que es una carrera de grado, que tenemos que tener una carrera de grado para estar matriculados, con que, bueno, en este momento acá en la provincia tenemos también eso, bueno, dos ministras que son trabajadoras sociales, también eso como que viene contribuyendo a la visibilización de la profesión y a la asignación de ciertas características, digamos, que quizá antes no estaban tan puestas sobre la mesa. Sí, a mí me parece, bueno, esto que están compartiendo, bueno, que claramente también acuerdo, y a la vez, y en paralelo, me parece como re significativo también, que lo charlábamos ayer con las compañeras, como, bueno, ¿no? Aparece mucho esto de estos atributos, de estos rasgos, ¿sí? Que nos caracterizan y que tienen que ver, bueno, ¿no? Con esta capacidad de escucha, con esta capacidad de construir en red, ¿sí? Con esto de estar todo el tiempo como revisando y repreguntando y introduciendo desde ese lugar, digamos, desde una mirada profesional, ¿sí? Esa pregunta también con los otros, al interior de los equipos, ¿no? Por ahí decíamos, bueno, que también en el proyecto de investigación, cuando entrevistábamos al universo de ingresantes, que ellos decían, bueno, que por ahí les pasaba o que les llamaba la atención
que al momento de reunirse por ahí, ya sea en Peñas o en algún lugar en particular, con estudiantes de primer año de otras carreras, le decían, uy, pero ustedes siempre se están preguntando, siempre están revisando, nunca se quedan, ¿no? Como esta cuestión. Y yo digo, bueno, qué interesante que sea algo que nos caracterice, que nos convoque y que de alguna manera tiene que ver, ¿no? Directamente con esta militancia en los derechos humanos, con esta insistencia en la construcción de frente a un mundo desigual, un mundo más igual, ¿no? Y también esto un poco lo que planteábamos con las compañeras, ¿no? Otra de las cuestiones que aparece es que decíamos, bueno, esto de lo asistencial, ¿no? Es decir, hoy iniciamos con esto y creo que no es casual el término en relación a esto de cómo nos nombran, ¿no? Pero decíamos, bueno, a ver, ¿qué pasa, sí? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué contenido le asignan a la asistencia, ¿no? Por ahí, a medida que íbamos leyendo, fueron 29 producciones sumamente interesantes, y bueno, y poco acordábamos con las compañeras en esto de que sigue apareciendo ahí como siempre en disputa, ¿no? Esta categoría que nos marca desde la partida de nacimiento. Y decíamos, bueno, más allá de lo que se puede escribir o lo que ustedes pueden transmitir en esa producción que hicieron, bueno, ¿qué les pasa a ustedes con esto de la asistencia, no? Que algunas dicen, bueno, algunas lo plantean como algo sumamente positivo, decíamos, algunas pudieron hacer, digo algunas, perdón, porque somos todas mujeres, pero no, esto de algunas pudieron hacer anclajes en relación a la política social. Decíamos, bueno, ¿qué pasa? ¿A dónde ponemos este lugar de la asistencia? Si solo lo ponemos en el orden de lo material, o también podemos vislumbrar, podemos revisar esta cuestión de lo simbólico, ¿no? Digo, claramente nosotras con nuestras intervenciones construimos subjetividades. Entonces decimos, bueno, queríamos escucharlas un poquito más, a ver qué pasa con esto de la asistencia, ¿no? Y también por ahí algunas planteaban, bueno, tanto en relación a las miradas y a las connotaciones de los otros, bueno, creo que Natividad también recuperaba algo en el orden de lo discursivo, de una experiencia también en un barrio de la ciudad, y cómo por ahí también había algunas mujeres, algunas jefas de hogar que iban un poco compartiendo cuál era su mirada en relación al ejercicio de la profesión puntualmente en una institución y puntualmente de la mano de una profesional, pero decíamos, bueno, aparece también esta idea de la mera asistencia, ¿no? Con una connotación más negativa, más peyorativa, pero bueno, ¿qué pasa o qué les pasa a ustedes, qué contenido le dan a esta categoría que además hace un tiempo viene siendo como, bueno, como central al interior de la disciplina, al interior del campo, ¿no? Tal es así que hablamos de la asistencia como derecho. Sí, súper importante eso que decís. Estaría bueno escucharlas, escucharles. A ver qué contenido le ponen, qué les parece que contiene la palabra asistencia. Hola, a mí particularmente respecto a esto de la asistencia, se me viene un poco a la cabeza un texto de Melissa Campana que ella plantea que por ahí está redemonizado en trabajo social el hecho de decir, no es más asistencia, es trabajo social. Y ella lo plantea como un posibilitador, en tanto que esta dimensión asistencial nos puede servir para ir un poco más allá, dice, como una primera instancia de un conocimiento que parece superfluo, pero nos puede ayudar a profundizar. Y eso, básicamente. No sé si se entendió. Habla también, está bien, te espero.
No, a mí por ahí me parece que la asistencia per se, digamos, no es buena ni mala, digamos, pero tampoco, lo que sí me parece que está errado, digamos, es pensar que el trabajo social solamente se reduce a eso, digamos, y al mero hacer, como lo piensan otras disciplinas, digamos, o incluso nosotros, de esta por ahí relevancia del carácter práctico, digamos, y sin embargo, bueno, hay trabajadoras sociales que son partes de equipos del diseño de políticas públicas, digamos, o de la producción de conocimiento, y me parece que en ese sentido como que hay que encontrar ese punto, digamos, por ahí en que todas esas, todo eso que hace al campo del trabajo social, digamos, a la disciplina del trabajo social puedan encontrarse. No sé si me expliqué. Sí, ahora, la asistencia es un tipo de política social también. O sea que yo puedo estar trabajando en la formulación, en el diseño de una política asistencial. Yo no sé si es homologable, capaz que te entendí mal, pero yo no homologaría asistencia a hacer. Tampoco homologaría asistencia, un poco lo que decía Ivonne, a lo material, solo. ¿Se entiende? A ver vos, Natividad, que te estás riendo, me parece. No sé qué. No, sí, me quedé pensando en eso último que decías, porque también un poco cuando escribía el trabajo, también pensaba que de qué forma también, ya hablando puntualmente o sea, como que lo relaciono puntualmente con la asistencia material, eh, de qué forma también en ese acto, digamos, en esa intervención misma, así sea solamente, no sé, dar una leche, por ejemplo, por poner algo bastante burdamente, digamos, eh, cómo también podemos, digamos, construir con el otro la intervención, qué significa eso, digamos, y cómo podemos transmitirle también que es su derecho poder acceder a esa leche. Porque también he escuchado mucho como que muchos usuarios se sienten como que si estuvieran mendigando algo, digamos, algo que no corresponde, algo que está mal, y se sienten, o sea, esa carga, digamos, subjetiva de, uy, viste, yo no quiero pedir nada, o cada vez que voy a pedir esto me hacen mala cara, qué sé yo, o sea, como una cuestión de que, nada, lo que está ahí es un recurso a disposición de todos, digamos, de todos los ciudadanos, y me parece que bueno, eso también es un re desafío, digamos, de cómo poder construir en la intervención eh, todo eso más simbólico que rodea, digamos, a la asistencia. Y creo que es como la parte más difícil, me parece a mí. Eh, Nada, eso, por ahí venía pensando. El tema es que sí, a ver, a mí es algo que siempre me convoca mucho, pero capaz que por los espacios en los cuales he venido laburando, pero digo, el tema es que si cuando vos decís natividad es lo más complicado. Es lo más complicado para nosotros como profesionales, es lo más complicado para la mirada del otro que llega a nuestro espacio. Digo, a mí me parece que ahí hay algo más del peso de la connotación que le damos nosotros en términos de, a ver, de un trabajo social como un poco hemos revisado, ¿no? Es decir, claramente frente a la complejidad del contexto actual y frente a este escenario de pandemia y frente a también, cuando digo el contexto actual, también incluyo lo que venimos hablando en términos de los lugares que venimos ocupando, los sentidos que venimos disputando. Yo creo que es fundamental siempre revisar el hacia dónde, ¿no? A veces en esto que seguramente ustedes en sus espacios de taller lo trabajan mucho, pero digo, a veces los modos, los recorridos pueden ser diferentes, ya sea en función del espacio, de la temática, de la problemática. El tema es el horizonte de sentido que guía ese proceso de intervención, ¿no? Entonces vos dijiste algo en relación a, bueno, ¿no? ¿Qué connotación tienes entregar esa caja de leche o entregar o gestionar un turno o acompañar en el proceso de realización de un trámite? Y bueno, y ahí volvemos sobre lo mismo. Es un derecho que hay que garantizar, ¿no? Es decir, es reconocer que hay un otro que sin duda
recibe de alguna manera esto, pero en concepto de derecho, ¿no? Que creo que es un poco también lo que hoy planteaba Tamara, y que, bueno, en líneas mucho más profundas, Melissa y todo su equipo vienen trabajando, ¿no? Yo creo que pasa por una cuestión de revisión, de fuerte revisión y de construcción nuestra a nivel disciplinar, a nivel profesional, porque, bueno, a mí en esto siempre acuerdo con Carmen cuando a veces ella comparte, quien también ha trabajado mucho en relación a la asistencia, bueno, que a veces somos nosotros mismos los que nos boicoteamos, nosotros mismos los que nos tiramos abajo en relación a lo que hacemos, y los que muchas veces, y en esto no quiero decir no quiero hablar en lugar de Carmen, ¿no? Pero está bueno por ahí, Carmen, que lo retomes, pero digo, cómo a veces nosotros mismos no legitimamos eso que forma parte de nuestro ejercicio profesional y de la construcción disciplinar, y también de la construcción de un conocimiento que es social y que es colectivo y que forma parte, digamos, de esa producción de conocimiento de la cual ustedes también hablan en el trabajo, en las producciones que realizaron. Creo que en ese sentido está bueno que poder ir dándole como esas vueltas y animarnos a desmenuzar esos fantasmas que de alguna manera nos atraviesan. Y nos atraviesan no solo en la formación, sino que también a quienes ejercemos la profesión. Y me parece que por algo siempre es algo que vuelve, ¿no? Como que está ahí siempre como ese fantasma y bueno, nada, a veces lo hemos charlado en otras instancias y con esto termino. Digo, a veces uno le toca atravesar momentos institucionales, ¿sí? Situaciones al interior de las instituciones donde no es mucho lo que uno siente que puede modificar o que puede transformar o que puede revisar o aportar, ¿no? Digo, pero yo creo que en ese sentido siempre el impacto es otro en términos de, bueno, que lo que yo hago conlleve convicción, conlleve ese horizonte de sentido y donde haya certezas en relación a lo que uno está haciendo al interior de ese lugar y de esa institución o sin duda de ese otro que llega a nosotros, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Pero siempre lo decimos, no es lo mismo que llegue alguien al IAPB a decir que viene a buscar una casa y que yo le diga, no, mira, el IAPB solamente está dando respuesta a situaciones usted no cumplimenta los requisitos, a que, bueno, ¿no? A que uno reciba, aloje, hay mucha gente que viene del interior, que vos lo invites a que pase, a que se siente, si quieres tomar un vaso de agua, que le expliques de qué manera se viene trabajando. Digo, ¿no? Que también le expliques que, bueno, que si bien en este momento tal vez no hay una respuesta inmediata, pero que bueno, que hay un registro de inscripción online, que pretende conocer cuál es la demanda habitacional, que le pregunte si maneja internet, si tiene un correo electrónico, digo, ¿no? O sea, a veces uno mismo por ahí siente que hay cuestiones que por ahí no conllevan una dimensión en términos de impacto y que yo estoy convencida que es así. O sea, ¿no? Yo he tenido momentos en los cuales me he sentido absolutamente fascinada con lo que he podido hacer como profesional y momentos donde uno dice, bueno, la verdad que me gustaría poder hacer mucho más. Pero bueno, el tema es que cómo uno maneja eso y cómo uno tiene claro, ¿sí?, ese hacia dónde y ese horizonte de sentido, ¿no? Me fui un poco por las ramas, pero espero que se haya podido entender. Re interesante. Yo Gracias. pensaba en esto que vos decías, Ivonne, también, que muchas veces esta asistencia, ¿no? Asistencia que nosotras brindamos, es la puerta de entrada de los sujetos hacia el trabajo social. Y capaz que a veces vienen, como decía Nati, no sé, porque necesitan leche. Pero bueno, empezás a charlar y a preguntar y empiezan a contarte, y hay un montón de otras demandas que también tienen leche, pero perdón, que también tienen los sujetos, pero esta leche termina siendo como la punta del iceberg por la cual se acercan, y ahí sí podemos pensar incluso otras intervenciones para con estos sujetos, digamos, que no solo involucrarían el acceso a la leche o a otro, sino también otros derechos, se me ocurre. Pero también a mí... Te muteaste, Lu.
Luciana, ¿estás? Siempre hago lo mismo. No, que digo que a mí también me genera algunas contradicciones esto de la palabra asistencia. Yo creo que también porque en nuestra formación también está en tensión a veces la palabra asistencia. No sé si ya a esta altura, pero sí al principio, cuando entrábamos en primer año, decíamos, bueno, a ver, veníamos con todas esas construcciones, a muchos, yo por lo menos venía con construcciones vinculadas a la asistencia en relación al trabajo social, y de repente, bueno, no sé, veíamos un montón de materias en primero en donde decíamos, no quiero ser asistencialista, no me siento reflejada con esto, o romper un poco, o no sé, profundizar más en lo que tiene que ver con el asistencialismo. Y bueno, y ahora a esta altura, bueno, capaz que lo vemos desde otro lugar también. Pero Bueno, pero primero tendríamos que distinguir asistencia y asistencialismo, porque rápidamente pasamos de una a la otra. Con bordes tan difusos que cuesta mucho y ser precavido en su uso. A mí hay como varias cosas. Primero, trabajar el tema de la identidad. Mirá cómo el espectro de Rosita todavía está presente. ¿Todas la conocieron a Rosita? No. Sí, no, es claro. Ustedes hacían por ahí citas que yo decía, les juro que me acordaba de momentos, de situaciones, y yo decía, claro, y también, bueno, también pasa con la mirada acerca de Mary Richmond, ¿no? Como que primero dan la Mary Richmond a ver, mala y quiero después una la sola cosita, reivindican. recuperando lo que la... ¿Me escuchan a mí? Porque se me había congelado tu imagen. No, a mí me parece que abordar el tema de la cuestión de la identidad nos lleva a lo asistencial, porque debe ser el rasgo así, que como mayor fuerza en el tiempo se va perviviendo en el tiempo, digamos, el tema de lo asistencial. Y la verdad que es un tema para mí apasionante porque nos conecta con el propio sentido del origen de la profesión y de cómo ha sido vapuleado y hoy vuelto a resignificar, que es un poco lo que Ivonne decía, y que me parece que eso tiene que ver también, bueno, con los propios vaivenes y movimientos que trabajo social al interior de las propias ciencias sociales viene produciendo, digamos. Cuando nosotros hablamos del proceso de reconceptualización, solo puede ser pensado, y que quizás es el momento donde más se cuestiona la faceta asistencial de la profesión, solo puede ser pensado en el contexto de los años 60, 70, con una ebullición teórica, pero también de movimientos políticos, sociales, digamos. Entonces, ahí puede ser entendido. Y hoy, esto tiene otra connotación y la necesaria resignificación. A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es amigarnos con este vocablo y a su vez estudiar, analizar un poco qué es lo que nos pasa con el tema de lo asistencial. Yo haría una primera distinción que es, y que muchas lo trajeron, hacer una distinción entre la ayuda y la asistencia, porque la asistencia social es un término que se incorpora en el campo ya de la política social y de la intervención estatal. La ayuda es previa y en alguna medida la ayuda, que yo les digo, yo no le doy una connotación negativa al término ayuda, al contrario, me parece un término loable, digamos. Solo que uno podría estar pensando, bueno, no se necesita tener estudios o tener un título para producir alguna acción social vinculada a la ayuda. Pero no me parece que la palabra sea desechable, al contrario, en este contexto de neoliberalismo y de individualismo exacerbado, que alguien plantee la cuestión de la ayuda, me parece que por lo menos está hablando de una cierta sensibilidad, de una preocupación que me parece buena. Después uno, si quiere ser profesional de trabajo social, eso es
suficiente y necesita ser trabajado conceptualmente, históricamente, críticamente, y ver qué de eso se desecha y damos lugar a otros términos, digamos. Pero en relación a lo asistencial, a mí me parece que hay una primera cosa que termina siendo la hermanita pobre de las distintas facetas o aristas del trabajo social, y no sé por qué es la hermanita pobre que habría. Entonces también que en esto del autoanálisis que vos, Jimena, decías, por ahí preguntarnos. Quien ha trabajado mucho el tema de lo asistencial en Brasil y que incluso fue una de las promotoras de la ley de asistencia social, que es de 1988, creo, en Brasil, es Aleida, no le sé bien, Aleida Sposati, no sé si es Aleidas, no le sé bien el nombre, pero es Sposati el apellido, Aleida. Yo le digo Aleida y me parece que no es. Bueno, que ella también, y que yo algo en el libro tomo porque me pareció sumamente interesante de decir por qué uno puede hablar de asistencia psicológica, asistencia médica, jurídica, y no tiene la misma connotación negativa que si uno dice asistencia social. O sea, a nadie se le va a ocurrir pensar que asistencia jurídica, asistencia psicológica no requiere de formación. ¿Y por qué pareciera ser que cuando uno habla de asistencia social es suficiente con tener buenas intenciones? Y no es así. O sea que lo primero que tenemos que saber es eso nosotros, y saber que una buena asistencia requiere también de formación, digamos, como la tiene la asistencia médica, jurídica o de las otras. La otra es, y que digo en esto de autoanalizarnos, mirarnos, ¿por qué nosotros cuando hablamos de la asistencia le decimos cuál es el sentido que le queremos dar, o es la puerta de entrada, o es el sentido? ¿Y por qué no se lo damos a un proceso de formación, de reflexión con mujeres que sufren violencia? También estoy pensando en qué sentido, qué horizonte le quiero dar al trabajo con talleres. Pero no lo planteamos en los mismos términos que lo planteamos cuando hablamos de asistencia. O sea, con lo de la asistencia le exigimos que esa asistencia depende del sentido que uno le dé. El sentido que uno le dé tiene que estar en cualquier intervención profesional, no solo en la de la asistencia. O sea, yo trabajo en un proceso organizacional y estoy pensando qué sentido le quiero dar a convocar en un determinado barrio a su población para ver, bueno, qué orden de prioridades le damos a las problemáticas que tiene el barrio. Y también estoy dándole el sentido, también estoy pensando un horizonte. O sea, que no es patrimonio exclusivo pensar el sentido para lo asistencial. El problema somos nosotros que nos hace mucho, nos da picazón el tema de lo asistencial, y entonces le buscamos la vuelta, pero en realidad el sentido, que yo creo que tiene que estar, como decíamos, todos, Ivonne, vos lo señalabas bien, el derecho. Partimos de una sociedad que es injusta y al cual no tienen todos los mismos accesos a los bienes y servicios. Si estás en desventaja, la asistencia te lo tiene que reparar. ¿Con esto qué quiero decir? Que tampoco la asistencia soluciona el problema de la desigualdad. El problema de la desigualdad requiere de otro tipo de mecanismos que van a ir por el lado de una redistribución distinta de la riqueza. Y para que haya redistribución distinta de la riqueza tiene que haber un conjunto de la población que esté viendo la necesidad de que hay que barajar y dar de nuevo, porque los niveles de concentración hacen que sea invivible. O sea que escapa las posibilidades de que sea solo trabajo social quien asuma esa tarea. Pero no puede estar ausente trabajo social de la necesidad de revisar y de ser contundente con los niveles de desigualdad que hay. O sea, no puede estar ausente, tiene que estar sí o sí, planteando y siendo contundente con sus enunciados, porque conoce de primera mano los desastres que produce una sociedad cada vez más desigual en cualquiera de los niveles, por género, por raza, por viejo, bueno. Entonces, sí o sí tenemos que estar, pero sabemos que no soluciona el problema ni lo asistencial ni trabajo social. O sea, esas cosas las tenemos que tener claro. Y la otra cosa que ayer hablábamos con las chicas,
Si yo soy un asalariado, con laburo estable, con ingresos más o menos, y no tengo vivienda y quiero acceder a mi vivienda, salvo que sea un boludo y me compre lo que lo que Martín Tetaz habló de los créditos UVA, saco un crédito UVA. Si no, voy al banco hipotecario y en el banco hipotecario lleno todos los formularios y veo a ver de qué manera puedo acceder. Si en general soy sin laburo, changarino, de cuenta propia, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde se presume que va a ir? Y va a ir a trabajo social. Un poco tomando lo que Luciana decía, esta idea de que trabajamos con los pobres. Yo creo que la formación nos habilita para trabajar con cualquier sujeto, sea de donde sea. Uno puede trabajar con un enfermo de SIDA, pobre, pero también con un enfermo de SIDA que puede ser profesional, con cualquiera. Uno, ¿por qué? Y porque, como decíamos hoy, están dados para el respeto, para producir lenguaje, para entender al otro, bueno, para construir lazos. O sea, todas estas cuestiones nos habilitan para poder trabajar con cualquier sujeto. Ahora, Rockefeller no va a venir a pedir los servicios de Carmen Lera, digamos. Es así. Se supone que somos más accesibles para las personas denominadas o que viven en contexto de pobreza, eso es así, pero no porque no estemos ni en condición, sino como que es un poco por cómo se van dando los procesos de relaciones sociales, los accesos a los bienes y servicios, cómo están pensadas las estructuras de las políticas sociales. Entonces uno sabe que por esta ventanilla va para acá y por esta otra va allá. Entonces, es un poco esas cuestiones las que uno tiene que tener. Y yo un poco, que en algún momento cuando pensábamos el anterior... Carmen, solo agrego esto, ¿no? Pero que esto no nos quite algo que es fundamental y que de alguna manera también nosotras lo hemos planteado en otros encuentros y que por ahí sigue apareciendo como con cierta vacancia, que es el preocuparnos al mismo nivel de que nos preocupamos por la pobreza, por la riqueza, ¿no? Porque en realidad uno dice, bueno, claramente ahí hay algo del orden que es necesario poder profundizar, ¿no? Digo, bueno, entender que la crueldad de repente de esos datos que a veces uno lee y que hasta incluso naturaliza, ¿sí? Repercuten en esa vida cotidiana, en ese día a día del pibe que no puede comer, digamos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, que también son decisiones políticas, que también ahí tenemos que estar poniendo claramente los esfuerzos en poder visibilizar, en poder denunciar y en poder tensionar en la práctica cotidiana, que creo que a veces, y que hoy por hoy también en este contexto de pandemia, donde hay una sensibilidad especial, en un contexto también de elecciones, digo, donde uno por ahí también siente como ese enojo generalizado, esa desesperanza y demás, bueno, lo que un poco siempre decimos, ¿no? No dejar de tener en cuenta la importancia de la palabra, la importancia de transmitir siempre en nuestras intervenciones ese sentido político que es fundamental, ¿no? Y que tiene que servir para que el otro también, por supuesto, desde su lugar pueda comprender, pueda involucrarse y también puede ser un sujeto activo en este sentido en relación a denunciar esas condiciones de desigualdad, ¿no? Y a esto un poco me refería hoy cuando hablaba de que en nuestras intervenciones, más allá, ¿sí?, de las circunstancias en las cuales se generan, siempre nosotros también estamos construyendo subjetividades, estamos también de alguna manera moldeando un modo de intervenir, de concebir al otro, de entender ese trabajo que nosotros estamos haciendo. Y ahí me parece que se me viene todo el tiempo algunas citas de algunas de ustedes que traían en relación a que les preguntaban a otros cómo veían el trabajo social. Y bueno, yo creo que es interesante que nosotros nos podamos hacer cargo de eso, ¿no? Cargo en el buen sentido de la palabra.
No, yo un poco cuando trabajé en el tema de la tesis sobre el tema de lo asistencial, que yo hago una distinción, bueno, con algunas de ustedes yo participé el año pasado de un espacio en la asignatura de las prácticas, ¿se acuerdan? De distinguir las políticas de asistencia de esa dimensión asistencial que está presente en todo momento, que recorre los distintos sectores de políticas sociales, y que es, en alguna medida, quizás la faceta más simbólica, porque es la que acompaña cualquier tipo de acción, de intervención, está ahí presente. Ay, se me perdió lo que iba a decir. No, agarra otro porque vos sé que me desorienté con el... estabas diciendo algo de algo que planteabas en el libro tuyo. Sí, pero ¿qué era? Bueno, hablando de esto de la dimensión asistencial. Sí, un poco de la política social, que es un tipo, de la política asistencial, que es un tipo de política social y que, bueno, en el texto yo lo analizo en términos para aquellas poblaciones que no pueden insertarse en el mercado formal de trabajo y que son portadores de los derechos que tiene el trabajador, para aquellos que no pueden porque están enfermos, por esto, por lo otro, surgen las políticas asistenciales. El tema es que la crisis en el mundo del trabajo hace que esta población cada vez sea más extensa y que la faceta de la política asistencial cataliza o no esas modificaciones que se producen en el mercado de trabajo y por lo tanto en esa sociedad salarial que entra en declive. Pero era otra cosa la que yo iba a decir. Déjenme a ver, porque me desorientó la llamada esta. No, yo lo que me gustaría recuperar, sí, porque como de los otros puntos hemos ido así tirando un salpicón, pero por ahí el punto que planteaba qué aspectos o dimensiones de trabajo social o a ver, voy a leerla como para no decir cualquier cosa, la consigna de que pudiésemos recuperar algo de eso. Exprese 3 ideas, conceptos, palabras, rasgos que forman parte de la imagen de trabajo social y que le gustaría fueran transformadas o modificadas. ¿Qué cosas de todo esto que hablamos o de lo que no hablamos que creen que sigue formando parte de la imagen de trabajo social les parece que sería importante o estaría bueno que fuesen modificadas? Si me acordé solo, lo tiro, pero para que lo sigamos pensando porque se me vino. No, es cómo el análisis o la profundización acerca de lo asistencial tiene que ir acompañado del lugar que lo meritocrático va teniendo. ¿Por qué? Porque ¿dónde hace agua en los discursos en general en contra de ese gasto social destinado a las poblaciones que tienen serios problemas para su reproducción social y se apela a algún tipo de respuesta asistencial? Al mérito, no hacen el suficiente esfuerzo para poder salir de esa situación y para valerse por sí mismo. Por lo tanto, lo meritocrático, que también es una categoría que está siendo tomada porque ha sido usada y abusada por muchos, cualquiera habla de la meritocracia y el único mérito que tienen es ser hijo de, y por lo tanto accede a todo el capital cultural, social, político, por ser hijo de, digamos. Entonces me parece que lo asistencial amerita también analizarlo en su contracara, que es las cuestiones de las medidas meritocráticas que se piden para el acceso a determinados bienes y servicios a través de alguna política asistencial, que en realidad tiene que ver con la etimología de la palabra merecedores y no merecedores, que fue así, como un gran parteaguas en el desarrollo de esas primeras respuestas asistenciales, era si eras merecedor o no merecedor. Bueno,
de ahí viene la palabra justamente meritocrática, que tiene que ver si haces lo suficiente para merecer tal. Y me parece que esa es la primera palabra que uno tiene que realmente cuestionar, desnudar, deconstruir, porque es aberrante en tanto y en tanto la unidad de valor de la meritocracia se hizo desde determinado lugar. Y entonces uno tiene que desnudar eso, no se hace desde cualquier lugar, se hizo desde un lugar y la unidad de medida soy yo, digamos, ¿no? Entonces, si no haces como hiciste yo o como hice, y estamos permanentemente difundiendo medidas. La otra vez también acá en clase lo contaron, cuentan como mirá los méritos que hace este chiquito que se camina 14 kilómetros para poder ir a la escuela, o que prende la vela para estudiar. La verdad, si eso es mérito, eso es volver a la Edad Media, que creíamos que la modernidad lo había superado. Entonces, en eso nosotros también tenemos que tener claridad para poder poner límites a ese tipo de ejemplos o de testimonios que lo toman como una cuestión a seguir, pero lo único que hace es volver a reforzar esta idea de que, mirá, vos no hacés lo suficiente para salir de esa situación. Eso, así que me parece que también lo asistencial requiere ser analizado con la noción de mérito, de meritocracia, ¿no? Eso, me lo acordé ahora, por eso no quería que se me pierda. Sí. Era eso lo que yo quería hacer referencia hoy cuando decía, digamos, de la dificultad que por ahí se presenta en la intervención a la hora de decir, bueno, esto que estás recibiendo, digamos, es tu derecho, digamos. Porque también, digamos, trabajamos con sujetos, o sea, con subjetividades, digamos, atravesadas por el neoliberalismo, digamos, forzado en el último tiempo, y es toda esa violencia, digamos, en relación a si merece o no merece una cierta política, digo, es recibida, es sufrida y después también es asumida, digamos, o sea, en el sentido de, uy, capaz que no me lo merezco de verdad, ¿entendés? A eso hacía referencia hoy con lo difícil de que en la intervención misma uno tiene que batallar contra eso también. Sí, con poder construir otra subjetividad, digamos. Sumamente importante, sí. No sé si por ahí quieren decir algo más en relación a esto. Y si no, otra de las cosas que también comentábamos ayer con las compañeras era en relación a cómo aparece en algunos de los trabajos esto de la militancia, ¿no? Es decir, bueno, dentro de la formación, un lugar muy importante a lo que es la militancia en los diferentes espacios que ustedes ya conocen, ya sea dentro o fuera del ámbito estrictamente de la facultad. Por ahí también nos parece importante dentro de, también tomarlo como un rasgo que decíamos, bueno, que claramente nos atraviesa y que sin duda también a nuestra casa de estudios es como, bueno, siempre se me viene cuando estábamos acá en la Facu Vieja, ¿no? Que los de Ciencias Económicas iban, claro, decir, nuestra facultad siempre con esos mensajes, con una carga, con un sentido político, bueno, todo lo que tenía que ver con las banderas en el patio y demás, y bueno, la mirada de los que estudiaban Ciencias Económicas, como diciendo esto siempre. Pero bueno, digo, es algo que nos atraviesa, que bienvenido sea, ¿sí? Y decíamos, bueno, un poco ¿qué les pasa a ustedes en términos de la formación? Digo, ¿qué mediaciones, anclajes, identifican tensiones? ¿Lo viven con cierta comodidad, incomodidad? ¿Les hace ruido, no les hace ruido? Bueno, esto. No sé si se entiende un poco, pero si lo identifican también en relación a un poco a lo que nosotros pudimos ir leyendo y viendo en las producciones. Yo no entendí ¿vos decís por la militancia? ¿Cómo relacionamos eso? Claro, en relación la militancia en algún espacio político, ¿sí? Digo, no me refiero, como por ahí hemos mencionado, la militancia en relación a, bueno, los derechos humanos, en relación a otro tipo de, digo,
que no es excluyente, pero puntualmente en relación a algún espacio de militancia, ya sea en el barrio, al interior de la facultad, con alguna agrupación en particular. Sí, particularmente creo que es un rasgo súper fuerte, digamos, de la identidad del TS, porque, o sea, incluso hasta peyorativo para para otros profesionales, digamos, porque incluso se nos acusa de por ahí ser una facultad politizada, y vos decís, claro, o sea, sí, o sea, ¿qué esperaba? Que no sé. ¿Y cuál es el problema? Claro, ¿cuál sería el problema? Pero bueno, o sea, es Para común, mí cuando digamos. dicen eso, que me lo han dicho un montón de veces, Pero como que un claro, re halago. claro, o sea, y sí, ¿qué esperabas, digamos? O sea, y es algo, o sea, súper común, digamos, de escuchar, ¿no? Ahí pelean todas las agrupaciones, esto pasa esto, pasa lo otro, y vos decís, sí, o sea, es algo que nos caracteriza, digamos, también. Para mí tiene que, o sea, la militancia política dentro de la facu, digamos, es un rasgo súper importante, o sea, si bien no milito ninguna, pero, o sea, como que asumo ese rasgo identitario, digamos, porque creo que hasta la construcción de la profesión también. Por ahí lo que aparecía sí en las producciones es como la relación permanente como de trabajo social a lo público, o al Estado, digamos, o incluso a la burocracia del Estado. No sé si estaba como tan en esos términos de militancia, pero sí como la ligazón al Estado aparecía. Y sí lo que me parece quizá como un poco más vinculado a la militancia de lo que apareciera es que lo leí como varias veces, esto de que somos los que no nos quedamos callados, digamos, los que tienen siempre una mirada crítica, los que siempre están como poniéndole voz a las cosas. A mí una cosa que digo para mí es como esos desafíos de trabajo social es, primero, vivimos en una sociedad que se maneja con la doble vara, permanente. Con una cosa medimos una cosa, con otra cosa. No trabajo social, sino en general el sentido común tiene doble vara para todos, ¿no? Entonces, ¿cómo en alguna medida uno genera procesos de inversión de lo que estaba en disvalor pase a tener valor? Digamos, me parece que ahí va la apuesta. No de nosotros mimetizarnos y querer ser el lugar del valor, sino apostar a lo que está desvalorizado que pase a ser valorizado. Ese sería subvertir los valores. A mí me parece que esa es la apuesta fuerte. No de nosotros cambiarnos y tratar de ocupar los lugares de valor. ¿Se entiende? ¿O más o menos? ¿Más o menos? Me parece que hay un texto bueno, que es de una socióloga, pero que se llama La burocracia plebeya, y es su tesis de doctorado, Luisina Peremeltir, que analiza el Ministerio de Desarrollo Social, la gestión del Ministerio de Desarrollo Social y las políticas que se dieron durante la gestión de Alicia Kirchner, y es su tesis de doctorado. Y a mí una cosa que me pareció sumamente interesante, que toma el texto, los términos del libro, que es la burocracia plebeya, es, bueno, esta idea de que se trabaja con los pobres, que se trabaja, por así decir, usa metafóricamente los plebeyos, pero no para ponerlos en valor, digamos, o sea, aquellos que todo el mundo ningunea, la política era no ningunearlo, o sea, valorizarlo sería, ¿se entiende? Hay una frase, bueno, después en todo caso, tengo el libro acá, pero la buscaría, donde ella dice que un poco la política, que era una política de relación directa con la gente, de poner en valor lo que para el resto es desvalorizado, está desvalorizado, pero invirtiendo, digamos, ese lugar. Y a mí me parece que eso está bueno, que yo en alguna medida algo de eso veo en el lugar que adquirió
las prácticas de cuidado. Hace 20 y pico de años, cuando discutíamos cuestiones vinculadas al género, en el feminismo, ¿se acuerdan que yo les conté que empezamos con el primer proyecto de investigación en el año 89? Había una cuestión de que uno analizaba cómo las mujeres estábamos subordinadas al mundo de lo doméstico y aspirábamos al lugar de lo público y dejar lo doméstico. ¿Se entiende? Porque el valor estaba puesto en lo público, en el lugar donde básicamente el hombre es el que había adquirido todas las destrezas, digamos, por su proceso de socialización, y las mujeres en el mundo de lo público. Entonces, un poco para mí, que está bueno, es no desechar el mundo de lo público, porque me parece que es importantísimo, pero no comprarnos el disvalor del cuidado, ¿me entienden? Sino poner en valor el cuidado, porque si no es como que invertimos, es como que, suponte, nosotros sabemos, y no es que, esto es un hecho fáctico, un hecho de la realidad, los negros están más desvalorizados que los blancos. Entonces yo lo que trato es que el negro se vuelva blanco. No, lo que yo tengo que tratar es de que no haya jerarquía, de que el negro valga tanto como el blanco. Lo tiro así burdamente, porque a veces en otros planos también hacemos lo mismo, como que aspiramos al lugar del valor, en vez de cuestionar que no estoy de acuerdo con ese valor otorgado. ¿Se entiende? Y me parece que también con lo asistencial o con un montón de cuestiones uno tiene que, por eso yo digo, no comprarse el valor del que el mérito es el que está acordado porque el que lo hizo acordó que esto es lo meritorio. Porque discutamos con qué varas se hicieron o con qué unidades de medida se hicieron estos cuestiones que son merituarias, digamos. Bueno, a mí me parece que ese es un ejercicio que es la de subvertir los valores, y nosotros creemos que esto no nos satisface, no nos gusta. ¿Por qué me voy a comprar lo que los otros me venden? Pongámonos a discutir lo que el otro me vende. ¿Estoy siendo muy confusa o no? ¿No? Un poco me parece que por ahí va uno de los desafíos también de trabajo social, porque si no es como que uno lo que intenta es cambiar y el que ocupaba el otro lo ocupo yo y viceversa, y en realidad discutamos la validez de esos lugares, si valen esas jerarquías o no, y subvertamos aquello que está como instituido, que es el orden que se ha generado y que ha hecho que se produzca su propia reproducción. Es ambicioso, pero digo, por lo menos pensarlo, discutirlo, charlarlo. A mí de ese texto de la burocracia plebeya me parecía sumamente interesante, que en alguna medida el planteo era, bueno, para todos es peyorativo, bueno, nosotros pongámoslo en valor. Chau, es valioso trabajar con los pobres, digamos. Ah, que eso era otra cosa que quería decir hoy cuando me quedé tildada. No, que a mí me parece que se discute de la política de asistencia, esta cuestión de que genera dependencia porque no hacen el suficiente mérito para salir por sus propios medios, pero yo creo que el problema es porque los destinatarios son los pobres. Porque en realidad cuando uno analiza un presupuesto de un país y ve el gasto social y ve el otro tipo de flujo de dinero que se va para otras cuestiones valorizadas distintas, no tienen la misma connotación. O sea, líneas crediticias, créditos blandos, porque si hay sequía, la soja, que si llueve mucho la soja, que si esto, y piden créditos blandos para la compra de maquinaria, para esto, para lo otro, y terminan siendo morosos y pagan después con las moratorias. O sea, de eso, que como bien dice la Ivonne, tenemos que conocer y mucho para poder también construir nuestros propios argumentos. A nadie se le ocurre decir, pero mirá qué perezoso, qué poco voluntad y esfuerzo que pone. No, es porque son los pobres. Entonces, a mí me parece que es sobre eso donde nosotros tenemos que batallar y de construir esos discursos que solo refuerzan esta idea de que no hace lo suficiente para salir de la situación. Cuando uno lo que tiene es que, bueno, ustedes saben, yo le pongo Vicentín porque cada vez estoy más envenenada con Vicentín, pero convengamos,
la verdad que ha sido el fraude, la extorsión y el choreo, y son los de guante blanco, digamos. Entonces, me parece que hay mucho para poder aportar desde trabajo social, no desde los discursos de barricadas, sino con conocimiento, sabiendo y teniendo datos y teniendo información, sobre todo en un contexto donde esa información llega poco y mal, digamos, ¿no? Entonces me parece que otra de las cuestiones con el tema de lo asistencial, que también tiene que ver con lo que Aleida Sposati dice, por qué la asistencia psicológica, la asistencia jurídica no tiene la misma connotación, y porque cualquier hijo de vecino hace asistencia tiene acceso a asistencia psicológica, asistencia jurídica. En cambio, la asistencia social, ¿quiénes van? Los pobres, digamos, es así. Entonces, sobre eso cae el peso de la doble vara, ¿no? Bueno, vos habías tirado Euge hoy y que quedó ahí inconcluso, que por eso me parecía importante que lo retomemos. Yo había tirado porque me parecía que estaba bueno que podamos recuperar un poco el punto ese donde planteaban que, bueno, algunas cosas las fueron planteando por escrito igualmente, pero por ahí poder charlarlo un poquito acerca de qué ideas de trabajo social les parece que están como vigentes y que les gustaría que fuesen transformadas, porque me parece que es una clave de mirada importante, interesante, como para retomar. No sé si se acuerdan alguna de las cosas que fueron poniendo y quieren que vayamos retomando desde ahí. ¿O quieren que vaya leyendo algo de lo que escribieron? Estaría bueno escucharles. Otra vez yo. Yo puse 3 cosas de las que ya estuvimos hablando, digamos, igual. Yo puse esta orientación práctica a la que se le asigna en la profesión, casi como forma exclusiva, por cuestiones que he conversado, digamos. Otra que tiene que ver con relación al Estado, y esto de que, bueno, que por ejemplo, que se asigna como único empleador posible el Estado a nuestra profesión. Y, no me acuerdo, ahí va la otra. Y esto de que, bueno, que solamente trabajamos con pobres, digamos, y que tiene que ver con esto que estaban hablando recién. Esas 3 cosas. Y que tiene que ver, yo creo que ahora con esto que estaba escuchando, la revalorización de ciertos conceptos, que bueno, que tiene que ver con eso, digamos, o sea, no como transformarlo y ponerlo del lado contrario, sino justamente darle el valor que merecen y no considerarlo o identificarlo como algo único de lo que se encarga la profesión, sino darle el valor que significan. O sea, trabajar con el Estado significa que nosotros partamos de reconocer ciertos derechos que el Estado tiene que garantizar, por ejemplo, o que la práctica es necesaria, pero también la teoría, o sea, darle lugar a la práctica, darle lugar a la teoría, al Estado, a las personas con vulnerabilidad social, de pobreza, discapacidad, de género, en general, digamos. Poder darle ese valor. O sea, transformarlo en ese sentido, no darle la connotación negativa, digamos. A eso quería decir. En la tercera unidad retomamos algo de esto, de los espacios de inserción laboral de trabajo social, y recuperamos esto de, bueno, sí es una realidad que al menos acá en el país el 90 y pico % de los trabajadores sociales tenemos inserción en el Estado, pero no significa que sea el único espacio posible de inserción socioocupacional, ni tampoco que sea necesariamente el mejor o el que tenga todos los atributos buenos, digamos. Hay otras posibilidades que son completamente válidas. Eso lo trabajamos en la tercera unidad.
Había salido la cuestión de el componente de mujeres que tiene la Bien. profesión, que eso nos parece bueno, que tiene que ver también con los procesos de socialización genérica, digamos. A las mujeres se nos viene, y eso que se están produciendo modificaciones, pero bueno, lleva mucho tiempo, pero digamos, nos socializan para un tipo de sensibilidad específica y que deriva en un campo profesional donde trabajo social tiene aires de familia con otras profesiones ejercidas también por mujeres, y donde se van produciendo cambios, capaz que en los reclutamientos hoy, qué sé yo, uno ve medicina y si va a las estadísticas, está teniendo muchísima presencia de mujeres, pero no obstante, en el imaginario subyacen otras cuestiones, no está como homologada de la misma manera que por ahí hay otras profesiones, en enfermería también, o sea, se van dando incorporaciones, no obstante, queda así la etiqueta como que es de mujeres, maestras, enfermeras, bueno, terapistas ocupacionales, hay algún conjunto de profesiones donde, más allá de las incorporaciones de varones que hay, en algunas hay de aumento, y hay aumento de mujeres en carreras que antes no lo eran, sin embargo, todavía subyacen en los imaginarios estas representaciones, ¿no? Eso por un lado. Y después otra cosa que también salió que nos pareció, pero no en el punto que vos recién decías, sino la necesidad de la cuestión de los cuidados, de cómo nos preservamos como profesionales en función del trabajo muy cercano con el sufrimiento, y que por lo tanto cómo también necesitamos cuidarnos para poder cuidar. Eso, bueno, nosotros decíamos, también está vinculado con el punto que viene después en este programa, que tiene que ver con la práctica como objeto de análisis. O sea que fíjense que van teniendo las cosas que ustedes fueron tomando, van teniendo relación con contenidos, con otros contenidos del programa. A mí me parece que de la lectura, sin lugar a dudas, uno ve esos movimientos con los que trabajamos, la cuestión de la identidad, que es no poder pensarla de forma de una vez y para siempre, rígida, esencialista, sino que al contrario, ustedes mismos en sus producciones dieron cuenta de esas tensiones, de esas contradicciones, de los grises, que me parece que la identidad y sobre todo los procesos de identificación, cómo uno en algún momento se identifica como militante de una agrupación, en otro momento como estudiante, después como profesional, como, qué sé yo, pareja, como, bueno, los distintos puntos de identificación que vamos teniendo a partir de nuestras propias trayectorias, y que hace que en algún momento un rasgo esté como sobresaliendo por sobre otros. Entonces es muy difícil pensar que en un campo profesional, en un nosotros, haya una uniformidad, sino que por el contrario hay movimiento, hay fluidez, hay elástico, digamos, pero sí hay algo que es lo que tenemos en común, es lo que nos diferencia de los otros, que diría Dubar, es la paradoja de la identidad, ¿no? Entonces es sumamente interesante ir pudiendo captar esas facetas, esas aristas identitarias, ¿no? Y que se van jugando en proyectos profesionales, en proyectos formativos también. Nosotros planteamos que, bueno, si hay, me parece, algo que no colabora demasiado en el fortalecimiento del campo profesional, tiene que ver en la cuestión de la formación y la heterogeneidad de la formación. Nosotros todavía, a pesar de que la ley de ejercicio federal de la profesión establece el título de grado, sabemos que hay un montón de terciarios que están formando y que después terminan haciendo el CCC para acceder al título de grado.
y sabemos que es una formación frágil, débil, es una formación que deja mucho que desear. Y sobre todo si nosotros partimos de entender que las problemáticas sociales cada vez son más complejas, ameritan mayor formación y capacitación, uno con lo primero que tiene que decir, los mejores cuadros profesionales tienen que estar ahí donde los problemas son graves. Entonces, la formación tiene que ser directamente proporcional a los niveles de las problemáticas, y uno se encuentra que realmente en eso hay un déficit, y bueno, la FAUAT viene trabajando sobre eso, pero la verdad que son muchos los intereses en juego que hacen que todavía no se haya desterrado por completo la formación terciaria, y yo creo que hay que hacerlo. Bueno, una de las cosas que aparecía ahí en ese punto también es que es una carrera con mucha densidad teórica, o sea, como la representación esta de que es una carrera con mucha densidad teórica para lo que implica en términos del hacer, que me parece que es como se condice en realidad, como que tiene que ver estrechamente con esto que estás diciendo, Carmen. O sea, son problemáticas densas y necesitan de respuestas fundadas, justamente. Y lo que se hace, o sea, igualmente, como que me parece que está bueno esto, lo que siempre vos decís, de armarse de herramientas, de argumentos sólidos para fundamentar, porque lo que se hace no es poco, no es que, o sea, está mal que esté desestimado así de esa forma, porque tiene mucho valor, mucho peso, igual que esta idea, por ejemplo, de que somos como asistentes de otros profesionales, o sea, que quizá, bueno, no sé, a mí el término asistencia medio que se me va por ese lado, y esa es quizá la contradicción que se me genera. Está bueno también como ponerlo así sobre la mesa, porque también todo el tiempo nosotras mismas nos estamos repreguntando cosas, pero esto del ser como profesionales o sea, que están como, si se quiere, como complementarios, aparecía también en alguna de las respuestas, o que están como por debajo, como secundando otras disciplinas que quizás estarían, sí, en una supuesta jerarquía de posición en el rango de las disciplinas, de las profesiones. Me parece que esto también es para poner en tensión, digamos, y es como para disputar en el cotidiano, que ya les va a tocar en el ejercicio profesional también. Ahora, eso es sumamente interesante, porque eso también tenía que ver con lo que yo decía de subvertir los órdenes, porque uno se encuentra como que hay profesiones que tienen un estatus y un nombre, que la verdad que algunos profesionales distan mucho. La institución de los abogados y jueces, es como que realmente parecen una casta incuestionable, ¿no? Entonces, el tema es que uno subjetivamente se subordina a eso. Está el peso de esa institución y la verticalidad y que la palabra del juez y que esto, que es como que uno se termina sometiendo, se termina subordinando. Y a mí me parece que también eso, yo no digo que sea fácil, pero digo, hay como cuestiones que uno las tiene que revisar uno, después te sale, pero uno revisar en el sentido de reconocer las propias seguridades o cómo no nos hacemos cargo de atribuciones que nos hacen los otros y que escapan a las posibilidades del propio trabajo social. Yo cuento una anécdota, pero es una anécdota. Yo cuando trabajaba en el ejercicio profesional, yo soy de tener bastante sentido del humor, entonces con alguna ironía, esto me ha pasado, pero yo recuerdo en el hospital, estaba el médico con que necesitaba la cama, que le saque un paciente y yo no sabía dónde mierda poder derivarlo porque necesitaba un hogar, no tenía familia, bueno, todo, pero viste que los médicos que depositan, vos sola que te tenés que encargar de conseguirle un hogar, una cama, bueno. Entonces, dale, y un día le digo, bueno, voy a hacerlo caminar, yo consigo no caminaba, después que vos lo hagas caminar, yo consigo el lugar. O sea, le tiré a él su propia incapacidad
de resolver que la persona que iba en silla de ruedas camine. O sea, lo que le quiero decir, hay como asignaciones que uno las termina asumiendo y en realidad le devolvía a él la gentileza, porque él conseguía como que era tan fácil en algún momento. No sé hoy cómo estarán, pues yo ya desde el 2002 que no trabajo en el ejercicio profesional, pero me acuerdo esto de conseguirle un hogar, porque el hospital era para atención, no para el tipo hogar. Bueno, pues hacelo caminar, yo le consigo, porque la verdad que costaba mucho encontrar un lugar. Pero entonces, hacerle ver que hay cosas que escapan al propio trabajo social, digamos, que tienen que ver con los servicios, con las políticas, con los recursos, con los presupuestos, con cómo se distribuye la torta, un montón de cosas que hace que determinados bienes y servicios no estén para poder utilizarlos. Bueno, entonces, con esto que les quiero decir, que uno también tiene que primero analizarse y autoconvencerse, que decir, bueno, hay cosas que pongo toda la voluntad, el compromiso, porque creo que por ahí es la intervención. Pero bueno, no, yo no soy omnipotente, que hago así y convengamos. Entonces, también eso, ponerlo en tensión y en consideración en los espacios interdisciplinarios, decir, mirá, está bien, pero convengamos, es como que yo te pida a vos devolverle la vida a ¿me entendés? A un médico, por ejemplo, cuando... Entonces, eso me parece, pero que también tiene que ver en cómo uno no se compra el verso de ese lugar como que recién Eugenia decía, de por ahí, del asistente del subordinado de, sino de pensar siempre que las autonomías son relativas, pero son relativas de todas las profesiones, porque hoy ninguna profesión puede dar respuesta a todo, eso es así, digamos. Entonces, ¿cómo eso uno es materia prima del trabajo en los equipos interdisciplinarios? Es decir, bueno, trabajo social ofrece una mirada acerca de este problema que tiene que ver con las condiciones de vida, que tiene que ver con el mundo de relaciones que esta situación singular tiene, pero digamos, y uno trata de potenciar recursos, ver recursos familiares, comunitarios, todas esas cuestiones que los profesionales hacen, pero reconociendo que a veces muchas veces, hay límites, hay imposibilidades que uno intenta correr ese límite, pero que no siempre obedecen pura y exclusivamente a las atribuciones que los otros hacen acerca de lo que trabajo social tiene que hacer, digamos, ¿no? Sí, una cosita nada más que me quedaba como dando vuelta en relación a lo que decía antes Jimena, de la relación o asociación al trabajo en el Estado. Hay como también quizá muchos de los atributos que se le asignan al Estado en sí mismo que por transferencia son como depositados en nosotros, en los trabajadores sociales. Esto de la burocratización, que digo, son atribuciones que se le hacen al Estado que uno también las podría cuestionar, seguro, totalmente, sin duda. Pero que me parece que por transferencia, así como pasan a ser atribuciones que nos asignan a nosotros como trabajadores sociales por tener en la mayor parte inserción laboral en el Estado. Eso me parece como una cuestión así recontranodal. La otra habría que ver si uno se compra, ahí tomaríamos lo de Rinesi, que básicamente es un actor defensor del Estado. O sea, ¿cuál es el problema de no defender este Estado? Si el Estado está demostrando, bueno, según las gestiones también, ¿no? Que está con más capacidad de ampliar derechos que la propia sociedad civil y ni hablemos del mercado. Entonces, también es una cuestión de cómo revisar los significados que nosotros le otorgamos también a todo lo que venga del Estado, porque ha sido tan denostado, ha sido tan valipuleado y satanizado, y hay toda una corriente que está repensando como el Estado, como el actor social más importante que puede regular contra la desigualdad social, porque el mercado no lo va a hacer, y la sociedad civil tiene unos niveles de heterogeneidad y también la sociedad civil no es la cajita feliz, digamos, hay de todo ahí. Entonces, también eso amerita detenernos y analizarlo, ¿no?
Che, son las 5 menos 5. Capaz que podríamos estar acá cortando y en todo caso la semana que viene retomamos lo de la cuestión de historias e identidades, que más que nada lo de historia de identidades es una invitación, digamos, porque nadie está pidiendo que se sepan distintas historias, sino algunas herramientas para cuando uno se vincula con un texto que hace referencia a la historia de trabajo social. Esa es un poco la apuesta. Pero un poco para ir, cerrando, porque estamos como ya en hora y estamos, me parece que dando cuenta de un poco en qué medida esto que nosotros planteábamos de estas corrientes acerca de lo identitario y de que uno se inscribe más en pensar la historia como movimiento, como dinámica, donde hay actores que somos parte de esa construcción identitaria, me parece que las cosas que fueron poniendo iban dando cuenta de eso, de que no hay esencias, de que no hay cuestiones rígidas, hay trazos, rasgos, pero al lado de este rasgo ponían el otro que digamos como que era su opuesto, su contrario, así que en ese sentido me pareció sumamente interesante. En todo caso, Euge, vos que hiciste en un Drive, capaz que le podemos pasar ese compilado de cosas que fueron surgiendo para que puedan acceder a lo que el resto fue poniendo. Pero bueno, me parece... Podemos subir una especie de síntesis en el aula virtual, junto con la grabación de la clase de hoy. Sí, y después, pero es como una cuestión que es un desafío para todos, no para estudiantes solamente, para nosotros como profesional y ni te digo como docente, triplemente como docente. No, de cómo uno cuando utiliza determinados términos va dándole sus significados, digamos. La palabra, por ejemplo, que se utiliza mucho, emancipación, autonomía, esas requieren sí, por lo menos, decir de qué hablamos cuando hablamos de emancipación, de qué hablamos cuando hablamos, bueno, de perspectiva de derecho, digamos, como ir haciendo esos esfuerzos de dotar de contenido a esos términos, esos vocablos que son de una densidad fuerte, digamos, ¿no? Pesada, y que requieren por lo menos, bueno, emanciparnos de qué, cuándo sentimos que estamos emancipados, de qué manera podemos acompañar procesos emancipatorios, son procesos individuales, son procesos colectivos, ir haciendo esos trabajos que uno los va haciendo con lecturas, pero también con las conversaciones, qué sé yo, nosotros en las reuniones de equipo también decimos, bueno, a ver, pero aclaremos, ¿no?, qué entendemos por esto para ver si lo podemos ir transmitiendo de la mejor manera, porque una cosa es un postulado, enunciarlo, y otra es decir, bueno, a ver, ¿cómo referenciamos eso de lo cual estamos hablando? Cómo uno puede dar cuenta de estas cuestiones en una práctica concreta, ¿no? Entonces, esa sería un poco la tarea, pero yo les digo, es una tarea que no tiene fin, es una tarea permanente, y que nadie dice, yo ya me recibí de emancipada, digamos, ¿no? Digamos, acá nadie zafa de la tarea de seguir profundizando, de seguir formándonos, porque me parece que ahí está, que ese también, yo no sé si no es una característica de trabajo social o que uno debería fortalecer en el sentido de decir, bueno, el título sí es, acceder al título es la puerta de entrada para otra formación que tendrá otras características, pero que no me cierra una puerta, sino que al contrario abre otras, digamos. No pensar que cuelgo el título, que en general los trabajadores sociales no colgamos los títulos como los cuelgan otras profesiones, pero no pensar que acá se terminó mi formación, que a veces en otras profesiones ocurre. Yo no digo que en trabajo social no ocurra, porque si no tengo una
visión media idílica de la profesión y tampoco es así. Hay de todo en la fauna, pero uno tendría que estar pensando, sí, Luciana, uno tendría que estar pensando en que es una marca identitaria la formación permanente, porque la realidad requiere estar permanentemente atento a sus movimientos, ¿no? Bueno, vamos cerrando. Bueno, lo que tenemos que ver es la semana que viene cómo La semana hacemos. que viene hay mesa de examen, ¿no? No, para mí no. Para mí es el 10 la mesa. No es la semana que viene. Entonces, dejamos hoja de ruta la semana que viene. La semana que viene es martes 3, después viene, iba a decir viernes 6, sí, viene viernes 6, pero no es martes. Y después sí viene mesa de examen. Capaz que tendríamos que ver de hacer algún meet, porque si el otro es mesa de examen, hacemos pero un meet con alguna lectura de historia, de algo Estaba pensando en eso, áulico, tal vez, sí. o hasta incluso por ahí, si no un meet, como retomando algunas cuestiones y dando un cierre al tema. Tal vez no tiene que ser de 2 horas, lo hacemos como de 1 hora, pero sí con una lectura previa. Sí, acuerdo con eso. Y después No sé el qué 10 les es mesa de parece. examen. Bien. Bueno, quedamos así. De cualquier manera nos conectamos por la mensajería. Y la verdad que ha sido un gusto tenerles las caritas en la tele. Bueno, muy bien. Bueno, Chau, chau. una semana. Saludos. Chau, chau. Adiós.